Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy es martes 10 de diciembre de 2019. Por favor. Bueno, ya veo por acá que aparecen algunos amigos conectados, así que muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Polo. ¿Cómo están por allá? Ya estoy aquí ya. Ya Claudio también está por acá, que está conectado. Henry, un saludo para ti. ¿Cómo anda Kendall? Bueno, Claudio, que está aquí, también ya está conectado. Y Josbel, un saludo para ti, mi hermano. ¿Cómo van las cosas? Elena también, un saludo desde acá, desde La Habana. Marco también. Hola, ¿qué tal? María. Hola, buenas noches. Buenas noches. Miriam Martínez. Miriam Martínez también. Hola, Gladys, ¿cómo tú andas? Yo voy a compartir desde ahora. Steve también, buenas noches. Bueno, por favor, compartan, ayúdennos a compartir la Junia también. Mercedes, hola Mercedes, buenas noches, ¿cómo estás? Ayúdennos a compartir este live y por supuesto pronto empiecen ya con los comentarios para ir anotando, las preguntas para ir anotando y sobre todo en la parte ya cuando empecemos a interactuar. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, para empezar les diré que ha sido un día bastante ajetreado, ¿no? O sea, bastante represión, bastante control. Ya desde ayer en la noche empezó el régimen a montar sus operativos en las casas de los activistas, principalmente para poner toda la presión y todo el acoso para que nadie saliera. Algunos arrestos, todavía no sabemos exactamente todas las personas que han sido arrestadas, pero los operativos han seguido y los arrestos han seguido hasta hace apenas una hora o algo así. Habían arrestado a Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara, lo habían arrestado saliendo de su casa y yo llamé a mi madre, que sí, vive cerca de Michelle Matos, también del grupo de también Luis Manuel Otero, y todavía existían 2 patrullas en el barrio, una en cada esquina. Sí, han estado las patrullas todo el tiempo merodeando en las esquinas, en las cuadras por acá. O sea, eso ha sido algo que se ha mantenido hoy. Sí supimos de algunos arrestos, también incluso creo que de los casos más realmente detestables fue el de la madre de Ariel Ruiz Urquiola, que quería ir a recoger a su hijo y ahí estaban apostados todos estos individuos de la seguridad del Estado y las patrullas y todo. O sea, realmente bochornoso todo lo que está ocurriendo. Y quiero referirme a eso un poco para rememorar, ¿no? Hoy en la página de Estado de SAT se puso un video corto de lo que ocurrió por allá en el 2013, alrededor del 8, el 9, el 10, o sea, ocurrieron en todos esos días, hubo un gran operativo aquí alrededor de la casa donde opera Estado de SAT. Y bueno, hoy se colgaba un video en Facebook de un momento que intentan arrestarnos para que no se dé el evento que teníamos planificado para el día 10. Y yo comentaba hoy en la tarde también en una entrevista que estaba dando hace un momento también con Oscar Aza, y le decía que la represión el régimen la ha ido, digamos, afinando, ¿no? Hace un tiempo, en esos años, lo que ocurría era que organizaban operativos para impedir las reuniones, y principalmente en los lugares donde se daban las reuniones era que se realizaban estos operativos y arrestaban a las personas. Algunos las llevaban a calabozo, otros los tiraban en las afueras, en carreteras o lugares inhóspitos. Por supuesto, siempre habían sus golpes y sus empujones y todos los maltratos, las esposas, como hemos dicho muchas veces, como método de tortura. Todo eso era el mecanismo que estaban usando hace un tiempo atrás. Pero lo que estamos viendo en los últimos meses, sobre todo, es que ellos han cambiado la estrategia y ahora no permiten que nadie salga de sus casas. Principalmente la ubican en los principales activistas, incluso personas de la sociedad civil, no necesariamente implicados en un activismo político, pero no están dejando ni siquiera a nadie salir del país. Yo creo que eso obedece a varias razones, ¿no? Una de las principales es que realmente el régimen ahora está en este momento tratando de impedir que crezca cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de agrupación, y están trabajando tremendamente en contra de eso, con mucha fiereza.
Y lo otro es que lamentablemente, como hemos dicho en otros live, ellos han ido logrando disminuir y secar un poco el movimiento opositor y disidente dentro de la isla. Y eso le permite que puedan focalizar más dónde están los activistas y bueno, realizar todo este acoso. No sé, porque si estaban hasta hace unas horas y unos minutos, no sé hasta qué hora ellos terminarán con todo este show que han montado. Y bueno, la verdad que ha sido un 10 de diciembre bastante con niveles de represión y acoso y control bastante amplios. Bueno, Antonio, yo te decía como comentario que tiene que ver con esto, que de alguna manera se está cumpliendo lo que los esbirros de la seguridad del Estado por distintas vías le han hecho llegar no solo a nosotros, sino a otros tantos opositores. Si la administración de Trump nos aprieta, pues nosotros vamos a apretarlos a ustedes, ¿no? Sí, hoy ellos han estado también en todos los medios de comunicación hablando sobre la situación de la nueva situación en referente a los vuelos. Ahora resulta que son los más humanos, las personas que más defienden los derechos de la familia cubana, y están, según ellos, muy alarmados porque estas nuevas sanciones van a dificultar el contacto entre el pueblo y quienes están afuera, en la diáspora, y quienes estamos aquí dentro. Y según ellos es una violación de los derechos humanos. O sea, es el clásico cinismo, sobre todo este individuo, el llamado canciller Bruno Rodríguez Parrilla, ha salido haciendo estas alegaciones, cuando realmente durante años y siempre ellos han sido los principales causantes de la fractura y la división de la familia cubana. Pero ahora están con todo este bombardeo de información. Y eso es parte de lo que también hemos venido diciendo, Claudio, de lo necesario cuando se aplican este tipo de políticas que nosotros siempre hemos defendido. Las políticas de las sanciones me parece que es la vía para arrinconar al régimen, pero nos parece siempre que esas políticas de sanciones tienen que venir acompañadas de una buena campaña divulgativa para que la gente entienda por qué se está aplicando esta política, cuál es de alguna forma, no completamente, por supuesto, pero cuál es la estrategia, qué se está buscando y sobre todo, como hemos referido en otras ocasiones, me parece que es de suma importancia la participación de quienes estamos aquí dentro de la isla, de la oposición interna, en todo este tipo de campaña o de contracampaña a la que hace el régimen, porque es importante que la gente del pueblo entienda cuál es la lógica de todo esto y que no solamente vea la información que tiene el régimen en la que está diciendo que todas estas medidas son para afectar al pueblo cubano, que no tienen absolutamente ningún interés en la mejoría, y después abarrotan la televisión o los medios de prensa, sobre todo la televisión, con entrevistas a individuos que están diciendo que todo esto está hecho por una administración que, como llaman ellos, es anticubana. Entonces, yo honestamente creo que es muy importante que todo este tipo de acciones, de medidas, tengan una coordinación con quienes estamos acá adentro para poder desmontar a la vez la campaña que hace el régimen. No sé, Claudio, ¿cómo? No, yo hay una cosa, y es a título personal, Antonio, uno siempre que está, como decimos, en el terreno, que va incorporando mucha información de lo que pasa en el día a día, incluso hasta de las bolas que se corren, etcétera. Uno siempre, al menos a mí, me han dicho otros opositores y gente que no son opositoras, que quizás somos muy elitistas, que no participamos en campañas que vienen desde afuera y demás. Y yo siempre he contestado lo mismo. Dice, mira, cuando alguien viene con un documento y te dice firma, sin que tú participes en la elaboración de ese documento, primero te está anulando como ser pensante y también te anula como ser que está dentro del terreno y que quiere aportar realmente. Entonces, cuando viene una estructura cerrada, una campaña donde uno tiene cierto peso por estar aquí, por estar mirando las cosas todos los días, por estar implicado en esta cuestión de la política, uno lo menos que puede, primero uno no se siente bien y uno dice y tiende a ser crítico. Lo vimos con el Pero principalmente acá de lo que veo, Claudio, y es importante señalar, es que este tipo de políticas de sanciones, que como he dicho desde que estábamos como parte del foro, como parte del Estado de SAT, siempre hemos defendido las sanciones y apretarle las tuercas al régimen. Es importante que la gente entienda de qué se tratan esas sanciones, de qué se tratan esas políticas, por qué se están aplicando ahora, a dónde se quiere llegar.
Y en ese sentido, lo que tú estabas diciendo, Claudio, quienes estamos acá adentro tenemos los sensores y podemos ver y medir cuál es la opinión general de las personas, cuáles son las dudas, cuáles son los temores y cómo el régimen vende este tipo de política para tratar de descalificarla. Y en ese sentido, a mí me parece... Con los mismos cuentapropistas ha hecho un trabajo, exactamente, tremendo, con el tema de los cruceros. O sea, la industria de cruceros que ellos estaban manejando y tenían completamente controlado, por supuesto, tenía un grupo de gente que le caía, o sea, se rebosaba esa copa que ellos se llevaban la mayor parte, pero le caía algo a estos cuentapropistas y ellos se han dedicado a hacer una contracampaña vendiendo la idea de que todos estos pasos al final lo que están es perjudicando principalmente al pueblo cubano. Y yo pienso que en ese sentido es importante que se haga la contracampaña y que llegue la información a la gente. Llegue la información a la gente para que definitivamente se pueda alar en la misma dirección. Y en ese sentido yo quiero mencionar algo. Hay dos sucesos que ocurren. Primero hay un anuncio que hace, no sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás yo había mencionado que en cualquier momento se lanzaban con las famosas estas conferencias que ellos llaman La Nación y la Emigración. Bueno, efectivamente, parece que, Claudio, la bolita de cristal nos está funcionando bien y ya salieron en el noticiero hoy mencionando que hay una nueva conferencia de La Nación y la Inmigración. Y en esa conferencia, por supuesto, ellos lo que están es llamando a la unidad de los cubanos que según ellos viven fuera de la isla pero respetan el proceso revolucionario, que quieren colaborar y todas estas cosas. O sea, me parece que ellos ahora mismo ya están en esa fase y eso lo relaciono con toda la polémica y toda la discusión que se ha venido dando con el tema de las remesas, de las campañas de boicot. Y me gusta recordar que en parte cuando vino, y lo decía en el otro live, cuando vino aquello del referéndum famoso que era un fraude, nosotros lanzamos aquella campaña, aquel eslogan de Cuba Boicot, y lo mantenemos porque nos parece que el boicot es una vía excelente para combatir este tipo de totalitarismo. Entonces, ha venido la discusión de qué hacer, si parar las remesas, parar las recargas, parar todo. Y ahí a mí me parece que en ese sentido, un poco tomando lo mismo que hablábamos la vez anterior, es importante poder hacer acciones de este tipo con consenso. Porque cuando uno hace o cuando uno llama a este tipo de boicot o a este tipo de acciones, bueno, hay que explicarle a la gente para que la gente se sume. Porque el problema de esto no es, no se trataría de lograr estallidos, como yo decía la vez anterior, chorros de adrenalina que después se apaguen y hasta ahí llegue la campaña o el impulso, sino lo importante de todo esto es a la vez ir implicando a más personas y que la gente entienda cuál es la lógica y por qué se está actuando en esa dirección. Es como la campaña que empezamos a hacer con el tema del dólar, que bueno, definitivamente ahora ya el CUC parece que va a desaparecer, parece que ya se está enfocando todo en dólar. Veremos a ver qué van a hacer también con lo que ellos llaman el CUP o peso cubano. Porque, en un paréntesis ahora, aquí mismo les digo que está en la calle la bola de que hay una supuesta nueva moneda que le llaman el mambí y que posiblemente esa sea la que van a usar. O sea, hay muchos comentarios en la calle que todavía no están definidos. No, y esto ya que no es un comentario, me pasó a mí literalmente ayer cuando fui a comprarle en una tienda que venden cosas en peso cubano, en una bodega de mala muerte que era un antiguo Mirimán. No me aceptaron el CUC, ya normalmente se aceptaba siempre y es evidente que el CUC lo va a retirar del aire, es decir, el que despacha me dijo, la administradora nos tiene prohibido aceptar CUC. O sea, que todas estas campañas lo importante que tienen es que realmente lleguen a la gente. Yo creo que si las personas en la diáspora de momento deciden que van a hacer una prueba piloto o tratar de cortar, me parece que aquí lo importante tiene varios puntos importantes. Primero, que se entienda por qué se está haciendo. Segundo, el tipo de mensaje que yo creo que se debe lanzar. Y por otra parte, y también quiero mencionar este punto porque me parece importante, es el mensajero. ¿Quién está lanzando todo esto? Porque ya ayer veía en las noticias que salía una de estas locutoras o una de estas presentadoras que ellos tienen y empezaron a hacer especial énfasis en el tema de que las campañas que se están haciendo desde el exterior, según ellos, para desprestigiar la revolución y toda esta palabrería que ellos usan, están cargadas, según ellos, de vulgaridad, términos ofensivos,
es una campaña sucia. O sea, creo que tenemos que tener cuidado, y lo he dicho en otros momentos y sigo insistiendo en ello, quiénes son las personas que están llevando los protagonismos, porque para el régimen es muy fácil después mostrar con todo el control que tienen de los medios de comunicación, empezar a mostrar que quienes están empujando en toda esta dirección, la oposición o actores de la sociedad civil y todo, somos como una especie de gente marginalota, ¿no? Gente que realmente no representa para nada, digamos. Y no son sustitutos. Sí, precisamente porque al final lo que se está buscando dentro de todo esto es vender que desde la oposición o desde los actores que estamos opuestos al régimen no tenemos la capacidad de reemplazo, no tenemos la capacidad de sustituir al régimen y que no somos confiables. Yo creo que eso es un tema que hay que tener mucho cuidado. Ahora mismo, en los últimos tiempos, todos hemos visto las dinámicas que se están dando en las redes sociales, se están dando bastantes discusiones. Han salido a relucir temas que incluso no salían anteriormente, ahora mismo ya están manifestándose, y me parece que hay que tener bastante cuidado, o sea, ser cuidadosos en cómo hacer los enfoques y quiénes lo hacen, porque de lo contrario, como se dice, estamos poniendo en bandeja de plata para que el régimen nos ataque. No sé si ya hay algunos comentarios, Claudio, para sí, cómo no, hay uno de Marco González, dice, bueno, ¿por qué Bruno no habla a favor de los orientales que son deportados desde La Habana? Bueno, ellos tampoco viajan libremente. Marco, sabemos perfectamente que el nivel de cinismo de ellos es tremendo. Estaban hablando ahora de las limitaciones que van a tener los americanos para venir a Cuba o los cubanos americanos para venir a Cuba, cuando todos sabemos que ellos ahora mismo tienen un listado inmensamente amplio, un listado muy amplio de cubanos que no pueden viajar, que ellos llaman o regulados o restricción de viaje o cualquier frase de esta inventada de la que se le ocurren a los comunistas, pero el hecho en sí es que hay una cantidad amplia de cubanos que hoy por hoy no pueden viajar. Ellos usan cualquier cantidad de eufemismo, pero al final es no viajas porque sencillamente no me da la gana. Y por supuesto Bruno no va a hablar ni va a mencionar eso porque según ellos, él en una entrevista decía que no conocía que hubieran casos de personas que no pudieran viajar, ¿no? Claudio, no sé si hay... Dani Rojo dice, hay que aplicar el tratado de la Convención de Palermo para enjuiciar a estos esbirros y funcionarios del régimen. Bueno, Dani, lo primero que tenemos que hacer es agarrarlos, ¿no? Porque mientras ellos estén acá, ese juicio va a ser un poco complicado, ¿no? Fíjate que incluso habían anunciado que Raúl Castro iba a ir a Argentina y ya estos individuos están que no quieren ni salir a la esquina, ¿no? Se cuidan demasiado de salir del territorio que ellos tienen completamente bajo control. Claudio. No, para allá. Dice Alex SG, dice, los cubanos debemos respetarnos y trabajar coordinadamente por el bien de la República. Estos videos son muy buenos para contribuir con ese esfuerzo. Oye, un saludo, Alex, me alegro que estés por acá. Y por supuesto, a mí me parece que es fundamental que empiece a haber una coordinación. Y de hecho hoy cuando estaba preparando esto, me estaba preguntando, las redes sociales ya lo permiten. Yo realmente creo que hay la posibilidad de empezar a crear, por lo menos, aparte de todos estos grupos de discusión, de empezar a como asociarnos en personas afines para crear y lanzar todo este tipo de iniciativas, no solamente ya con una visualización, sino con ideas de fondo, con propuestas. Yo creo que todo esto cada día se hace más necesario y a la vez más posible. O sea, todos los medios de comunicación y las redes sociales están permitiendo conocernos mucho más. Hace un tiempo atrás la información que yo tenía de muchos de ustedes y que ustedes tenían sobre nosotros era mínima, de contactos realmente muy esporádicos, pero ahora ya no. Ya ahora en este momento hemos podido establecer muchísimo más diálogo, más discusiones, más debate, incluso en puntos en los que no estamos de acuerdo, en otros estamos de acuerdo, pero me parece que esto está sirviendo para conocernos mucho más y realmente para poder construir asociaciones, porque definitivamente pienso que dentro de todo el espectro de la sociedad cubana se necesitan distintos grupos que representen, no lo llamaría yo gremios, ¿no? Pero sí intereses, sí proyecciones y para eso sirve mucho estos Facebook Live y todos estos intercambios. Así que Alex, me alegro de ese comentario tuyo. Yo creo que cada día se va haciendo más necesario toda esta articulación. Ulises Hidalgo dice, saludos Antonio Rodiles.
quisiera preguntar, que nos preocupa un poco aquí en el exilio, es en referencia a algunos influencers promoviendo un cambio un cambio de sistema. Te pregunto, ¿cómo se siente un cambio, cómo se entiende un cambio de sistema que a mi entender es como pedir un cambio de dictadura, el mismo perro con diferente collar? Mira, Ulises, yo pienso que, y es parte de lo que hemos venido hablando, yo pienso que por una parte cada actor y cada persona por supuesto es libre y las redes sociales lo permiten muchísimo, uno lanzar sus mensajes, su convocatoria y alar y mover a las personas en esa dirección. Pero a mí me parece que dentro de todo esto tenemos que empezar, y por eso me gustaba lo que decía Alex, me parece que es importante empezar ya a tener cómo podemos usar en forma efectiva todas estas herramientas. Y realmente cómo podemos empezar a visualizar el tipo de transformaciones que queremos, cómo hacer esas transformaciones, de qué forma sistemática se puede ir construyendo todo esto. Porque más allá de todos estos chorros de adrenalina que se lanzan y que en algún momento a muchas personas puede gustar y alentar, porque definitivamente esos chorros funcionan en algunas ocasiones, pero no es de esa forma que realmente se produce, por lo menos hasta ahora, lo que muestra la historia, no es esa forma que se producen transformaciones profundas en los países. Y hemos visto, y lo repetíamos la vez anterior, lo que ha ocurrido en Venezuela, donde se ha logrado movilizar a millones de personas, sin embargo, por no existir una estrategia correcta, por no ejecutarse esa estrategia correcta, se ha gastado y se ha agotado de esa energía. Mi temor es que de momento empiece a generarse toda una expectativa de que vamos a movilizarnos, el cambio ya lo tenemos ahora mismo aquí frente a nosotros, vamos a lograr mover a miles de personas, esas convocatorias a marchas que ya se han hecho algunas, principalmente saliendo desde el exterior sin tener en cuenta el escenario que estamos viviendo acá adentro. Y todo eso, Ulises, corre el peligro de agotarnos aún más. Ahora está la posibilidad de usar estas herramientas. Empiezan a usarse estas herramientas. Si no se usan de forma efectiva y sólida, pues lo que podemos hacer es agotarlas un poco también. Ya nosotros hemos visto acá en la oposición, por distintas fases que hemos pasado, y ahora en estos últimos tiempos, como mencionaba, el régimen está... yo lo diría, para usar un poco la frase que usaba el Lucifer en jefe Fidel Castro en los 90, la opción cero. El régimen ahora está en opción cero. Entonces me parece que nosotros tenemos que entender y analizar cuál es la forma de trabajo para esta opción cero. Porque si seguimos dando vuelta en el tema exclusivamente de las denuncias, y lo repito nuevamente, las denuncias son de extrema importancia. Llevar a la comunidad internacional todos los casos de abuso, de violaciones, es de extrema importancia. Pero con denuncia nada más no logramos frenar al régimen y sacarlo del poder. Entonces me parece que en todo este escenario que se está dando ahora mismo hay que analizar realmente cuáles son las estrategias que pueden tener un mayor alcance. Porque definitivamente el régimen está completamente determinado en este momento en mantenerse en esto que le he llamado ahora la opción cero. Ellos están en ese plan. No, Ulises Hidalgo también dijo un poquitico más abajo, cambio de sistema sin elecciones. Claro, es que, cambio de sistema, para que ocurra un cambio de sistema, tenemos que tener con qué reemplazar esta tiranía. Primero tenemos que tirarla, o sea, esta tiranía evidentemente no va a abandonar el poder. Podemos mirar lo que ha ocurrido en Venezuela, hasta qué extremos han llegado de presión, y ellos persisten en mantener el total control. Entonces, primer paso es entender que ellos no van a abandonar el poder. El poder hay que quitárselo. Y segundo, para quitárselo, no solamente hay que movilizar a millones de personas, sino también nosotros tenemos que tener un reemplazo. Y esa es la parte que a mí en ocasiones me está causando duda y ciertos cuestionamientos, porque si los actores políticos que están desde el exterior están pensando pongamos mayor presión, eso está perfecto, esa parte la veo muy bien, pero a esta ecuación le está faltando la parte del interior, y es lo que precisamente el régimen está cuidando celosamente. El régimen está buscando que acá adentro no pueda articularse nada, porque ellos están plenamente convencidos que aunque haya desde el exterior una presión inmensa, si aquí adentro no hay una articulación de la sociedad, no hay una articulación de la oposición ya en cantidades y con un músculo mayor, bueno, ellos tienen tiempo por delante. Y me parece que la lectura que se puede hacer de esta opción cero que le estoy llamando es que precisamente ellos no quieren la articulación de nada, porque se están dando cuenta todo el daño que puede o que ofrece
todas estas restricciones y estas medidas y el descontento que causa en la sociedad. Entonces creo que todo esto augura para el año 2020 un año de extremo control, muy represivo, porque ellos saben definitivamente que la situación económica va a seguir en aprietos, en tremendo aprietos para ellos. Claro. Rafael Alejandro Hernández Real dice, ¿y el parón, que separa o no separa el pueblo? Rafael, yo pienso que un paro, ¿no? Porque aparte la palabrita me suena a la otra canción y entonces me parece que tenemos que tener ahí un poquitico de cuidado. Yo pienso que un paro, convocar un boicot general es algo mucho más serio. Como decía ahorita, eso no puede ser sencillamente un flujo de adrenalina y chao. O sea, lanzamos y decimos, vamos a parar o el cambio lo tenemos ya mañana. Eso no funciona así. Y en ese sentido me parece que se requiere de mucho más trabajo. Hacer un boicot en Cuba implicaría que nosotros le podemos mostrar a las personas cuál es la luz al final del túnel. A mí me parece que no tiene sentido decirle a las personas, vamos a apretarnos el cinturón, vamos a aguantar la respiración indefinidamente. Eso no tiene sentido, porque las personas ya están cansadas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y es el punto acá también básico que tenemos que entender. Cualquier tipo de transformación que se realice en Cuba tiene que pasar por la movilización de millones de personas. La gente está cansada, la gente está frustrada de tanto tiempo, de tanto que ha visto y se ha puesto como en el modo de sobrevivencia. Y vivir en ese modo de sobrevivencia implica que yo casi desconecto del resto y estoy tratando de mantenerme día a día. La función de nosotros es sacar al cubano de ese modo de sobrevivencia y para eso creo que tenemos no solamente que ponerle adrenalina al discurso, sino que también tenemos que ponerle objetividad y claridad y verdad y honestidad. De un show no se tumba una tiranía. De un hashtag no se tumba una tiranía. Una tiranía, para tumbarla, realmente requiere un trabajo fuerte. En mi opinión, el pueblo está esperando, la gente está esperando escuchar a ver qué se pudiera hacer. Porque lo vemos en la calle, lo experimentamos en la calle cuando hablamos con la gente. Oye, ¿qué se puede hacer? ¿Para dónde va esto? ¿Cómo son las cosas? Pero hay que definitivamente tener un discurso serio porque la gente no se va a ir con la de trapo, como se dice en la calle. Y ese discurso serio tiene que primero haber sido manejado con mucha gente, saber de qué va. Claro, sí, seguro. Tiene que haberse esparcido por toda la población. Y tener una propuesta clara, Claudio, porque sencillamente vamos a parar y punto para que esto reviente. Eso no va a ser una motivación al final para que la gente realmente se implique en una cosa más seria. Porque todo el mundo sabe las consecuencias que aquí tiene enfrentarse al sistema. Entonces, a mí me parece que todo esto es parte, y quizás en algún momento lo veo hasta como pasos que van a ocurrir casi necesariamente, porque ahora, y casi ahora mismo se cumple un año de que estamos teniendo más acceso a las redes aquí dentro de Cuba, a internet aquí dentro de Cuba. Y en este año han pasado muchísimas cosas, si uno lo analiza en retrospectiva, todos los debates que se han dado, todas las discusiones, las convocatorias que se han lanzado. O sea, ha sido un año bastante intenso. Pero en ese sentido hay que quizás entender que todo esto son como pasos necesarios o caminos que van a estar. No hay forma, yo diría que quizás no hay forma de evitarlo por las libertades que hay, pero sí tiene que empezarse a articular unas propuestas más centradas, yo diría, más afincadas en la realidad y con una convocatoria realmente de más largo plazo o de visión a más largo plazo. A mí me parece que eso es lo que va tocando porque la gente sí está lista, pero no se va a ir, como decía ahorita, con la de trapo, ¿no? Bueno, Alex SG dice, coincido con ustedes en la idea de que la transformación debe tener un punto de llegada. Siempre me llamó la atención cómo los judíos planearon a Israel con bastante anticipación. El cambio que necesitamos no es crear un punto accidental en la historia, sino un proyecto sostenible y sobre todo gobernabilidad. Totalmente de acuerdo contigo, Alex, y me parece que incluso en ese sentido también es importante que uno lance en toda esta visión cuál es la proyección, en materia de transformaciones económicas, políticas, que tiene que ver con el signo de alguna forma ideológico que tiene uno. Yo creo que todo eso es fundamental en este momento para que la gente entienda. Porque hay una cosa acá. Hay un grupo de gente, quizás algunos jóvenes que ven esas cosas y entonces en las redes se mueve y hay un poco de interacción. Pero hay un grupo de individuos acá que ya somos un poco más maduros, que no estamos tan jóvenes y sabemos lo que significa el tiempo y los riesgos y la familia.
y de momento para esa gente implicarla en cualquier tipo de proceso transformador realmente se necesita más. Y en ese sentido es que me parece que que es ya necesario que empecemos a armar todo este discurso y que la gente empiece a ver esa posibilidad de reemplazo de este régimen totalitario a un sistema ya democrático más establecido. Yo creo que estamos por ahí. De hecho, hemos acá, por supuesto, muchas de estas cosas uno no las comenta públicamente, pero hemos ido hablando con otros actores acá dentro de la isla y yo creo que existe bastante sintonía en ese sentido de la necesidad que hay de mostrar esa posibilidad de reemplazo. Y en mi opinión, yo siempre que he vivido fuera de Cuba he visto la tremenda cantidad de capital humano que se ha ido, gente súper talentosa que ha tenido que rehacer su vida fuera de la isla. Yo creo que es indispensable que muchos de esos actores, muchas de las personas que están en el exterior, que ahora están ahí merodeando las redes, pero que no se implican, empiecen a ponerle un poquitico de más tiempo quizás y de más atención, porque yo no veo la reconstrucción de Cuba. Primero el cambio, primero el momento de cambio y segundo la reconstrucción de Cuba. Yo no la veo solamente con quienes estamos aquí dentro. Yo creo que es necesario que personas que conocen perfectamente bien la isla, que han vivido acá, que se formaron acá, que tienen un nivel profesional, que conocen cómo funciona el mundo real, podamos empezar a articular cosas en conjunto para que podemos primero lanzar el mensaje que realmente enamore a la gente para un cambio y después poder venir con todas esas propuestas y con toda esa capacidad de cambio. Yo creo que eso es fundamental porque de lo contrario, como decía, podemos correr el riesgo de herramientas muy útiles, agotarlas en campañas que son pura adrenalina y que se dispersan al segundo día. Yo creo que eso es muy perjudicial y honestamente lo que he estado viendo en los últimos tiempos es una preponderancia de ese tipo de campaña. O sea, pura adrenalina, se dispersa a los 3 días y es como si ni siquiera hubiera existido. Entonces eso causa un desgaste, eso lleva a un cansancio. Y de nuevo, lo pongo en similitud con lo que ha ocurrido en Venezuela. Guaidó llamó a la gente a la calle una primera vez, una segunda, una tercera, una cuarta. Ya cuando va por la 12ª vez, la gente no va. Y me parece que ese es el riesgo que podemos correr ahora mismo nosotros con el tema de las redes sociales, que en un primer momento, bueno, es efervescente, la gente se implica, se pone, pero cuando todo se empieza a convertir, hoy salgo con un hashtag, mañana salgo con otro, llamo una campaña ahora, después llamo a otra, al final no hay como una accountability, como dicen los americanos, una rendición de qué hicimos, qué no hicimos. Bueno, pues se corre el riesgo de ese agotamiento y que al final una herramienta tan importante como las redes sociales y como la posibilidad que nos da de movilizar, de interactuar, se terminen agotando. Claudio. Jorge Luis Díaz. Vi por ahí algunos comentarios. En Junier anda por ahí, creo que ya lo saludé. Sí, dice, sí, un saludo. Bueno, primero Jorge Luis Díaz dice: pero el régimen está a punto de tomar oxígeno otra vez con Cristina en Argentina, con Cristina Kirchner. Jorge Luis, sí. Yo no diría que tomar tanto oxígeno porque Argentina está en crisis también. Pero lo que sí está claro que el régimen y toda esta camarilla no se da por vencida. Y tenemos lo que está pasando en Chile, que todavía no se sabe en qué va a terminar esa situación. Hemos visto lo que está pasando ahora mismo en Colombia, donde están todos estos grupos que según ellos se habían desmovilizado, pero sabemos que esos grupos jamás se desmovilizan. Ahora Argentina, tenemos a México. El escenario no es, yo no lo veo para nada simple. Yo creo que el escenario es todavía bastante complejo. El régimen estuvo calculando con bastante cuidado tratar de llegar a todo lo que es el periodo ya electoral de los Estados Unidos, porque sabe que generalmente en ese tipo de periodos no se toman acciones más fuertes, más directas. Ellos estuvieron esforzándose para alargar y llegar a este momento, y de mi perspectiva creo que se han cometido errores en las estrategias. No solamente diría yo al interior, que realmente la posibilidad de maniobra que nosotros tenemos desde hace un buen tiempo es bastante pobre por la situación que enfrentamos, sobre todo por la ausencia de un capital político serio, de apoyo, de recursos y todo esto y todo lo demás. Pero en el caso de los aliados, yo creo que han tomado estrategias que le ha permitido a todos estos sistemas ganar tiempo y acomodarse. La verdad, creo que yo esperaba que a estas alturas, y lo digo con toda franqueza, la situación fuera un poco distinta. Lo cual no quiero decir para nada que ellos han ganado, ni pensarlo. Creo que la situación
para ellos es bastante complicada, y muestra de eso es que se están moviendo, y se están moviendo muchísimo en el terreno ideológico también. Hoy yo estaba viendo la reunión esta que aparecía de Díaz-Canel en Argentina con el sector llaman ellos de empresarios e intelectuales, y ahora veo que en estos días ubican a Abel Prieto como el director de la Casa de las Américas. Yo esas cosas no las veo disociadas y aisladas. Yo creo que es parte de las estrategias que ellos van a exactamente, que ellos empiezan a construir para tratar de entrar desde lo que es el tema cultural, ideológico, entrar. Tiene tremenda lógica, porque de alguna manera si no se les ha caído completo, se les ha caído en gran medida el intercambio cultural con Estados Unidos. Hay que reavivar el intercambio cultural latinoamericano, que siempre fue un mecanismo tremendo. No, es una vía de penetración ideológica a todos estos países. Yo cuando estaba en México, ellos tenían grupos tremendamente activos en México, incluso cuando una huelga que hicieron al inicio de los 2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí habían metido gente de todo esto del comité de huelga, y todo el tiempo eran con camisetas de Che Guevara, Fidel Castro. O sea, ellos realmente penetran en todos estos lugares, y me parece que en este momento es parte del trabajo. Y por supuesto, todos estos países y sus aliados, ahora mismo la misma Cristina sabe que los Castro son unos aliados indispensables para ellos. O sea, lo han visto en el tema de Venezuela, y han visto lo que ha pasado en países donde no han seguido al pie de la letra las indicaciones que le han dado ellos, ¿no? Bueno, eso es imprescindible, pero a la vez muy peligroso, porque tú ves que se acerca a los Castro, bueno, le pasa algo, si no es una enfermedad. Pero quien quiere mantener el poder y que quiere esa línea izquierdosa, los Castro tienen la experiencia y tienen la mejor receta probada de quién tiene más tiempo en el poder. Tiene la experiencia. Entonces, bueno, Yamil Selman dice, ¿qué proponen ustedes en concreto? Bueno, primera parte, yo creo, Yamil, que lo fundamental es mostrar qué estamos viendo nosotros para una transformación dentro del país. Me parece que eso es fundamental. Lo he comentado en otras veces, pueden visitar la página de estadodesat.com. Hay una propuesta bastante extensa que tiene que ver con transformaciones en temas jurídicos y legal, que tiene que ver con todo lo que es transformaciones en el tema económico. O sea, es un estudio bastante amplio. La percepción y la opinión que tenemos nosotros es que todo este tipo de trabajo tiene que hacerse digerible. Nosotros hemos ido haciendo también audiovisuales divulgativos, que todo este tipo de trabajo hay que hacerlo lo más digerible posible y esparcirlo lo más posible para que la gente común vea primero cuál es la visión que tenemos a futuro, y todas estas estrategias que pueden ser de boicot, que pueden ser de protestas, que todo también la gente la vaya viendo hacia dónde iría dirigida. O sea, yo creo que lo fundamental acá es que toda esta información tiene que llegar al cubano común, a la gente joven, para que entiendan qué tipo de transformación puede ocurrir en el país. Porque de lo que se ocupa el régimen es de llevar a la práctica esa frase que ellos han hecho famosa, que esto está malo pero no hay quien lo tumbe. O sea, eso es algo que ellos han ido logrando poner en vena a las personas, y me parece que cualquier tipo de propuesta que no esté contemplando que realmente llegue un mensaje claro, abierto, directo a la gente, yo creo que tiene el peligro de quedarse a medio camino. Entonces, para nosotros el tema comunicacional es fundamental con el cubano, y eso lamentablemente en este momento es pobre. Y hay varios temas que yo quiero después mencionar, pero bueno, le digo a Claudio que pase otra pregunta porque Mercedes Petigón Verde, ahora viene Mercedes Petigón, Gerardo Candita, Alex SG de nuevo, que ha hecho un magnífico comentario. Pero bueno, quería leer a Daniel Alfaro, es un activista que conocemos, que vive en las afueras de La Habana. Dice: hola Antonio, no me había conectado porque hace poco rato me soltaron desde las 9:30 AM. Bueno, entonces, por suerte... gracias por estar aquí. Daniel, estás bien y no has sufrido ninguna golpiza o algo de eso, porque sabemos que en otras ocasiones no te ha ido nada bien con esta gente. Mercedes Petigón, me alegro verte por acá. Dice: de acuerdo, pero ¿cuándo? ¿Y quién hará la propuesta? Bueno, Mercedes, yo pienso que por ejemplo, todo este mismo tema de las remesas y de los envíos de recargas y todo esto, que es un tema que ahora mismo está en la mesa de discusión, yo creo que es importante que se discuta más abiertamente cuál es el escenario que tenemos acá y cómo hacer las cosas con la gente. O sea, porque lanzar una propuesta sin que la gente acá sepa de qué se trata y cuál es el objetivo que tiene, a mí me parece que corre el peligro de que el régimen lance su contracampaña y logre desvirtuar todo eso.
Y ese es un punto que acá a mí me parece realmente complicado y difícil, porque hay que entender no solamente el deseo que uno tiene, sino cuál es el real estado del terreno, cómo está pensando la gente en el terreno, porque al final uno puede apartarse mucho, y eso nos pasa a nosotros algunas veces como opositores, que ya uno va caminando, avanzando y va recorriendo un camino, y de momento no se voltea atrás a ver por dónde está pensando la gente, y ahí te das cuenta que puede haber una desconexión. Entonces me parece que aquí es fundamental entender por dónde está la gente, qué está pensando la gente, y en ese sentido lanzar nuestras propuestas en qué momento. Porque lanzar, por ejemplo, esto mismo, un boicot en el tema de remesas, yo creo que eso puede ser muy factible. Me parece que puede ser importante en un momento determinado. Pero creo que todo esto debe ocurrir en los momentos que tengan mayor impacto y sobre todo que tenga mayor repercusión hacia el interior. Y eso es lo que no estoy muy seguro que este sea el momento, porque de hecho no se ha hecho ningún trabajo de terreno, no se ha hecho ninguna coordinación con la oposición al interior, y eso me preocupa por lo que mencionaba hace un momento, Mercedes. A mí me parece que hay personas que están viendo que lo que hay que hacer es actuar desde fuera, y bueno, que nosotros acá adentro iremos resolviendo poco a poco. Eso me parece que no es una visión muy acertada. No, yo también quería decirle a Mercedes y a otras personas que, Antonio, yo pienso que desde hace rato ya la oposición, amén de la denuncia, amén de la protesta, tiene que comenzar a decir: yo pretendo conquistar el futuro, yo pretendo comandar este país cuando tumbemos a los Castro, y estas son mis propuestas. Si no, nadie podrá crecer socialmente. Entonces, como ocurría con la Constitución de 1940, los 9 partidos de su momento presentaron un proyecto de gobierno. No podremos hacerlo a ese nivel, pero es importante que las personas en Cuba empiecen a ver a los opositores como gente que están diciendo: yo voy a dolarizar la economía o no, cuál va a ser mi ley de empresa, se devolverán las propiedades robadas a los cubanos de 1959 y de qué manera. Todas esas son las cosas que enamoran a la gente. No, y en ese sentido, todas las redes sociales realmente son cajas de amplificación, y me parece, respondiendo un poco a tu pregunta, Mercedes, que todas estas propuestas que se van lanzando es importante que se amplifiquen. Está bien, y lo digo pensando en voz alta, está bien todos los debates internos que se dan, todo eso ayuda también. Pero me parece que es importante también que haya como una especie de estrategia de amplificación de todas nuestras propuestas. Y hay un tema que he mencionado otras veces, que creo que es fundamental en todo esto, es que realmente la oposición le hable a la gente desde la verdad y con propuestas y valoraciones del escenario concreto, y no que estemos lanzando falsas expectativas, porque eso termina agotando a la gente, eso termina decepcionando a la gente y que nos echen a un lado. Entonces, me parece que es importante este asunto de tener mucho cuidado, ojo con las falsas expectativas, y que realmente las propuestas que lancemos estén bien ancladas aquí en el terreno, porque hay veces que lo que se ve aquí no es lo que se ve desde fuera. Y eso uno que ha podido estar algún tiempo fuera, vivir fuera, yo en lo particular me doy cuenta perfectamente que las personas, cuando están acá adentro, sometidos a todo el bombardeo de propaganda del régimen, sin el volumen de información mediano que se tendría en cualquier otro lugar, bueno, la perspectiva que tienen es un tanto distinta a la que nosotros creemos, ¿no? Gerardo Gandita dice: la propuesta es sacar a los Castro del poder, lograr darle voz a la oposición y lograr el apoyo internacional. Yo creo que aquí lo que sencillamente pasa con Gerardo es que hay una inversión yo pienso que primero estaría darle voz a la oposición con el apoyo internacional, y lo más probable es que esas serían 2 herramientas que nos permitirían llegar a sin duda la oposición, Gerardo, necesita mucho más voz, necesita mucho más interacción. En algún momento, cuando uno va al exterior, va a Miami, yo he tenido ideas, he hablado con algunos amigos de poder organizar algún tipo de encuentro ya más amplio de discusión. El tiempo es corto, los recursos y los medios que uno tiene también, pero me parece que ya todo eso va haciendo como falta, ¿no? De que se empiecen a organizar todo este tipo de interacciones y de debates de lo que estamos viendo acá adentro y ustedes acá afuera. Gracias a Dios, como le digo, ahora mismo con las redes sociales, con estos Facebook Live y esta interacción, eso nos da mucha ayuda, pero definitivamente hay que hacerlo, Alex SG dice: los cubanos, genéricamente hablando, somos muy pasionales y emotivos, siempre buscamos gratificación instantánea, y eso nos ha hecho una nación fallida. Yo hice un resumen. Sí, de lo que dice. Sin duda, yo creo que esto que tú llamas la gratificación instantánea, que
que algunas veces yo lo he llamado una poca capacidad de persistencia, de permanecer, el golpe de adrenalina. El golpe de adrenalina. Y valga, Alex, es principalmente en el tema político, porque cuando tú te vas al tema profesional o a lo que tiene que ver con los negocios, la gente sí es paciente, la gente trabaja, la gente sabe que las fortunas no se hacen en 2 días, la gente sabe que un título profesional no se gana en 2 días, pero por alguna rara razón, y eso lo vimos también durante la República, que la gente realmente no, o sea, la política muchas veces fue uno de los eslabones más débiles que nosotros teníamos como nación. Y me parece que ahora, en este momento, no es distinto. No es distinto y se observa, en mi opinión, mucho en Miami, donde hay libertad. Cuando uno valora, por ejemplo, o uno va a buscar debates políticos en la televisión de Miami entre cubanos, no existe casi. Sin embargo, con los venezolanos sí. Sin embargo, lo he dicho en otras ocasiones, sin embargo, con los venezolanos sí, pero en el caso cubano es muy difícil encontrar los debates políticos. En algún momento en SATS lo estábamos logrando, hicimos algunos eventos públicos donde se hacían estos debates. Eso se fue acabando, el régimen evidentemente no le gustó lo que estaba viendo y lo cortó de tajo. Pero en libertad, que se pueden hacer estos debates, que pueden haber esta confrontación de ideas, lamentablemente no ocurre, y me parece que es algo que hay que reactivar ya. Y sobre todo yo diría que en generaciones más jóvenes, porque hay una generación del exilio que, bueno, tuvo sus características, todos conocemos por todo lo que pasó, construyeron ese escenario en ese país, pero ahora llega el momento de generaciones más jóvenes que tenemos que empezar a hacer política. Y tenemos que empezar a hacer política desde ahora a lo que va a venir después. Porque evidentemente, por mucho que estiren, el sistema va a caer. En algún momento va a caer. Y para ese momento hay que empezar ya a tener un entrenamiento en la política. Y no lo veo. Yo no lo veo y me parece que es fundamental que ocurra. Y lo que está pasando, lamentablemente, es que ese escenario o esos espacios que corresponden a la política o a actores políticos lo están ocupando otros actores que realmente no pertenecen a ese espacio, y se generan todas estas confusiones y todas estas discusiones y de alguna forma hay veces esto tiende al show y algunas personas se sienten decepcionadas y se van. Entonces me parece que el tiempo, el timing de lo que está ocurriendo ahora mismo y el escenario nos está obligando a que empecemos a realmente a construir ese espacio político que ahora mismo no existe. Yo creo que es el momento y ojalá que del lado de allá pueda empezarse a dar esa dinámica y yo en lo particular me encantaría en cuanto la próxima vez que pueda salir acá, si me dejan salir, poder participar en un encuentro de mucho más discusión de esto mismo que estamos haciendo, pero en vivo, ¿no? Ahí en caliente, como dice la gente. Mercedes Petitón dice, bueno, que hay una nueva campaña del observatorio, y eso ahora que, porque es por los presos, y dice, bueno, que no mandan lindano siquiera. Mercedes, yo pienso, como decía ahorita, que el tema esto de las campañas está saturando un poco. Hoy Claudio y yo recordábamos cuando desde acá, desde el interior de la isla, lanzamos la campaña por otra Cuba, que tenía que ver con los pactos, que eso fue por allá por el año 2013, más o menos, 2012, 2013, arrancó esa campaña. Llegamos hasta cierto punto, lamentablemente cuando vino todo lo de Obama, la propuesta nuestra, que era obligar a que el régimen ratificara aquellos pactos, los implementara, aquello se cayó. Pero lo que he visto en los últimos tiempos es esta reiteración en campañas y en hashtags, cuando realmente ahora mismo, y es lo que estoy viendo, se necesita cosas muy concretas. Primero, que los presos políticos tengan condiciones mínimas de vida, incluso ellos y su familia. Porque el costo que paga la familia cuando, sobre todo si es el hombre que está preso o la madre, muchas veces el costo es extremadamente alto. Entonces me parece que tienen que tener un cuidado, tiene que haber un cuidado realmente importante en relación a la familia. Y lo segundo son campañas de mostrar fuera del país los rostros. Me parece que es importantísimo que en la diáspora se conozcan los nombres y los rostros de quienes están hoy en día en las cárceles del régimen y que están llevándose la peor parte. Ojalá que esta campaña que están lanzando no se convierta en nada más poner
2 o 3 anuncios en Facebook y que los recursos que se necesitan usar para el apoyo a las familias, para que lleguen medicamentos, para que lleguen mejores condiciones de vida. Por suerte ya pronto va a llegar la máquina esta de respiración. O sea, es magnífico que tú, Mercedes y otros amigos se hayan movilizado y han logrado ya enviar esto. Yo creo que todo eso tiene que empezar ya a concretarse y dejarlo... Perdón. Y dejar y pasar a la siguiente fase. Que no sea más ya estar hablando, bueno, campaña, sino que veamos algo que se hace, que se implementa y tiene un resultado concreto. Héctor Curbelo Barrios dice, hay que educar políticamente a los jóvenes. Y entonces, bueno, de alguna manera pregunta, planes en la actualidad, acciones. Héctor, principalmente la información. Yo creo que ahora mismo la información es clave. El régimen lo sabe, el régimen tiene campañas de desinformación y de propaganda. Nosotros tenemos que ir a la contracampaña. Y en ese sentido, lo he dicho muchas veces, hay portales, hay sitios en internet, está Radio y TV Martí. Yo creo que hay que empezar a hacer un trabajo mucho más serio y sobre todo que se pueda comprobar la penetración. Que, como decía ahorita, me parece que es importante empezar a también lanzar mensajes de las propuestas que tenemos, que en el caso de que existan las propuestas, todos estos portales y estos sitios ayuden a divulgar esas propuestas, que solamente no nos quedemos en la denuncia, que solamente no nos quedemos en toda esta cantidad de campañas que están apareciendo todos los días, en eslogan de que ya esto cambió mañana. Yo creo que hay que empezar a trabajar con más sistematicidad y todos esos portales y todos estos sitios que están ya existentes, me parece que deberían apoyar en esa dirección. O sea, parte del trabajo de Estado de SAT ha sido ese. Ahora mismo parte del trabajo que estamos haciendo es todas estas discusiones de análisis para que llegue a cierto público. Sabemos que están llegando, tenemos un cierto feedback y gracias a Dios sabemos que alguna gente está consumiendo el tipo de material que estamos haciendo, pero definitivamente se necesita muchísimo más alcance. O sea, no necesitamos, no cumplimos con llegar a miles de personas, tenemos que llegar a millones de personas. Bueno, primero, Antonio, hay varias gente que está hablando de lo de Xiomara. Bueno, Xiomara es muy lamentable, pero Xiomara está mal. Xiomara, la enfermedad ha ido avanzando. Como dijimos hace unos live anteriores, realmente en el propio diagnóstico los doctores reconocían acá que existía una neoplasia. Ellos encontraron una masa tumoral. Creo que definitivamente no, desde mi perspectiva, y estoy comentándoles lo que he oído de otros médicos, de otros profesionales, desde un principio debió haberse ido, o sea, debió buscarse realmente con muchas posibilidades que había un diagnóstico claro para empezar con el tratamiento que tendría que ver con esta neoplasia, con este cáncer. No se hizo. Y lamentablemente Xiomara ahora ya se está encontrando en un momento donde aparecen ya los dolores, siente una pelota en el estómago, le cuesta trabajo comer. Gracias a Dios se ha podido encontrar con la colaboración de algunos amigos, ya tiene los medicamentos para el dolor, incluso ya tiene los medicamentos de la próxima fase, o sea, ya están esperando en el momento que los necesite usar. Se le crearon un poco de mejores condiciones, un lugar donde dormir, que era increíblemente, no tenía un lugar donde dormir decente, su aire acondicionado. Bueno, ahora se le envía la máquina de respiración porque ya está teniendo problemas para respirar. Ayer apareció una doctora, llegaron con un carro que le iban, según esto, a hacer unos análisis. Ya sabemos cómo ha funcionado todo esto, ha sido realmente desastroso. Xiomara está mal, Xiomara no está bien, y la idea que tenemos hasta este momento, por lo que se está viendo, porque no hay un diagnóstico todavía comprobado, pero sí las reacciones y el estado de ella físico lo va dictando, la idea hasta este momento es que esté viviendo en las condiciones más decentes posibles, ¿no?, dentro de toda esta enfermedad que tiene. Jorge Luis Díaz dice, un boicot al turismo, por ejemplo, sería menos dañino para la gente de a pie
que en muchos casos dependen de las remesas para sobrevivir? Yo lo creo, José Luis, yo creo que de alguna forma la propia lógica de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos va en esa dirección. Por ejemplo, si se sancionan estos vuelos regulares, ¿quiénes son las personas que principalmente usan los vuelos regulares? Bueno, los usan principalmente los turistas. Los turistas no se montan en los vuelos charter. Entonces, a la vez, las sanciones a los hoteles y no a los negocios privados van principalmente, por supuesto, dirigidos a estas empresas del régimen. Alguien dice, bueno, es que hay muchas de las palabras que están en manos de los jerarcas o de la familia. Es cierto, pero hay otras que no. Y en todo esto no hay una fórmula mágica, ni ningún paso que se da es o todo o nada. Entonces, en ese sentido, yo pienso que Jorge, ¿no? ¿En la pregunta? Jorge, en ese sentido, Jorge, yo pienso que hay que pensar en qué pasos dar en cada momento. Posiblemente en algún momento uno diga, bueno, ahora lo que toca es tratar de cerrar el tema de la remesa. Es posible que eso pase, pero me parece que ahora mismo hay otros caminos que podemos transitar que van a golpear más al régimen y que todavía el cubano va a poder tener su rango para moverse. Yo creo que es un tema delicado. En el live anterior yo mencionaba que incluso cuando por ley se restringió el envío de remesas, los viajes, la gente buscó terceras vías para que su familia pudiera tener con qué comer y con qué subsistir. Y en este caso no creo que va a ser distinto. Bueno, todavía no es ley, pero si en algún momento se restringe, bueno, las personas van a enviar por otras vías. En ese sentido hay que hacer un trabajo político también y explicarle a los cubanos qué es lo que estamos buscando y cuál es el objetivo y cuál es la luz al final del túnel, que es la parte de mi queja, ¿no? Si nosotros lanzamos presiones y lanzamos sanciones, pero no podemos explicarle a la gente que la luz al final del túnel está ahí y cómo podemos llegar, bueno, eso sencillamente puede causar una tremenda frustración y el régimen lo va a usar a nuestro favor. O sea, la política a favor del régimen. A favor del régimen, ¿no? La política es algo complejo, no es simplemente decir se hace esto y chao. Yo creo que requiere de mucho más análisis y consenso también. No, en ese sentido, Junior Ramírez dice, el actor fundamental de la libertad de Cuba es el mismo cubano. Hay que hacerle entender este enfoque a como de lugar. Exactamente, yo estoy completamente con... Porque además tú dices, el Mesías eres tú mismo. No, puede haber un líder que ayude, que te encauce, pero la gente tiene que hacer su parte. Los movimientos políticos lo que hacen es alar en una cierta dirección la fuerza que existe. O sea, la fuerza está y uno lo que busca es alarlo en una dirección. Si yo no logro llegar con un mensaje a la gente, si no logro que la gente visualice lo que nosotros estamos visualizando y no hago un llamado para que la gente empuje en esa dirección, bueno, esa fuerza siempre se mueve de una forma un poco errática y caótica y es lo que está pasando en este momento y es lo que tenemos que evitar. Estos chorros de adrenalina pueden funcionar en algún momento, dan cierta movilidad al escenario, pero honestamente no van a ser la solución. La solución requiere de una estrategia y de una articulación mucho más elaborada, ¿no? que estos chorros de adrenalina. Antonio, Héctor Curbelo Barrios dice, ¿cómo son sus relaciones con el exilio? Bueno, mis relaciones, el exilio... Incluso, y yo agrego una mía, dice, ¿y cómo te gustaría que fueran? Bueno, de lo que hay? Héctor, el exilio yo diría que es grande, ¿no? Dentro del exilio hay personas que estuvieron muy de acuerdo con Obama, con las que por supuesto no tenemos buenas relaciones. Dentro del exilio hay personas que nos ayudan tremendamente, nos brindan todo lo que tienen a su alcance. Gracias a ellos podemos salir y podemos hacer nuestro trabajo en muchas ocasiones y le estamos tremendamente agradecidos. No digo nombre porque quizás lo hacen con todo altruismo y sin ningún tipo, y quizás tampoco estoy autorizado a mencionarlos, ¿no? Pero hay gente tremendamente colaborativa y con un sentido de su país, de su patria, de su nación y por supuesto desean verla libre lo antes posible. Hay otras personas con las que no tenemos tan buenas relaciones y otras personas con las que tenemos malas relaciones, como pasa en todo en este mundo. Desencuentros políticos hay también. Yo creo que en los últimos tiempos parte de lo que a mí realmente no me agrada es ver precisamente la idea de que se puede desde fuera poner presiones
esquinar al régimen, pero a la vez no se hace un trabajo serio y se construye una estrategia seria para apoyar al movimiento interno en la isla. Y eso realmente, a mí en lo particular, no me es nada agradable. Sin embargo, como te digo, Héctor, hay otras personas con las que trabajamos que gracias a Dios están ahí y gracias a ellos podemos llevar adelante nuestro trabajo. Junior Polo dice, la oposición necesita una victoria. Llevamos muchos años de planes y trabajo sin poder exhibir una victoria que nos visibilice ante el pueblo y que comience a identificarse con nosotros. Junior, realmente yo diría que la principal victoria que hemos tenido hasta este momento es resistir y estar aquí. El régimen, después de 60 años y todo lo que ha hecho, no ha logrado aplastar los deseos de libertad del pueblo cubano, no ha logrado aplastar a la oposición. Aquí estamos, pero yo entiendo tu punto de vista, tu mensaje, y sí me parece que tenemos que pasar de ese posicionamiento de resistir a realmente a ser ya actores mucho más activos y con más pegada. Y esa es la parte que a mí me preocupa, porque hasta ahora, en este momento, creo que no tenemos todos los apoyos y toda la estrategia funcionando ya para lograr este músculo. Sin embargo, no tengo duda de que el escenario, y en eso soy optimista, que el escenario, si bien nosotros lo tenemos difícil, yo creo que el régimen lo tiene aún más difícil. Junior Ramírez dice, hay que hacerle llevar la verdad a las universidades, academias militares y toda institución del régimen comunista mediante las redes sociales. No sería mala idea canalizar un proyecto para llevar información veraz a los cubanos condicionados mentalmente por la dictadura comunista cubana. Sin duda, Junior, no sé si a las escuelas militares va a ser tan fácil, me parece que va a ser más difícil, pero sí hay muchos jóvenes ávidos de información. Nosotros nos encontramos con muchos, conversamos, podemos pasarle nuestro trabajo, pero yo creo que acá lo importante es, como tú dices, tiene que haber un trabajo consistente para que toda esa juventud y toda la gente no tan joven también, aquí yo diría que hay un rango muy importante que es entre los 25 y los 35 años, porque es cuando la gente ya sale de casa y tiene que buscarse su vida, y es ahí cuando choca contra un sistema completamente totalmente inefectivo, ¿no? Entonces, yo creo que a ese rango de la población hay que ponerle la información para que ellos entiendan de qué va todo esto, ¿no? Héctor Curbelo Barrios dice, no estoy de acuerdo con el parón total. Creo que la idea puede ser recortar el envío en un 50% y eso ya de por sí es una acción efectiva. A mí me parece, Héctor, y lo habíamos dicho anteriormente, que $300 al mes es bastante. Quizás porque eran 1.000 cada 3 meses. Eran 1.000 cada 3 meses, son 330 al mes, ¿no? Yo creo que esa cantidad quizás mucha gente incluso ni las envía. Yo creo que eso se pudiera buscar, quizás reducir algo ese número, pero sobre todo a mí me parece que el principal trabajo que hay que hacer aquí es es un trabajo político también, es un trabajo de decirle a la gente, oye, vamos a tratar de que al régimen le llegue la menor cantidad de dinero. Por ejemplo, la idea esta idea que lanzamos, la campaña de dolarizar, tiene como principal objetivo que el régimen no capte esos dólares, que el régimen no los tenga. Fíjense que ellos inventaron todo este asunto de la tarjeta magnética precisamente para engancharse de esos dólares, pero la idea nuestra es que esos dólares circulen en el mercado negro, pero no le llegue al régimen. Entonces, me parece que todas estas posibilidades y estas variantes hay que tratar de moverla lo más posible y que le llegue a la gente para ir logrando más independencia del cubano y irle haciendo más difícil la vida al sistema, que cada vez tenga menos recursos a su favor. Jorge Luis Díaz dice, porque el turismo es el negocio de ellos y las remesas para muchos cubanos, una forma de supervivencia. Ya el turismo no es su primera vía de entrada. No, de hecho ellos están recibiendo un golpe fuerte. Están recibiendo un golpe fuerte con este tema, ¿no? Y como ellos llamaban, de la exportación de servicios. Todo el tema de los médicos que estaban mandando a distintas partes. Hubo durante un tiempo que ellos lo reportaban como la principal entrada en recursos y lo ponían como el principal renglón del Producto Interno Bruto. En este momento no sé, porque entre lo que perdieron en Brasil, ahora después Bolivia, Ecuador, o sea, ellos han sufrido golpes contundentes en este tema de lo que ellos llamaban, en este renglón que ellos llamaban la exportación de servicios.
Decirte que hay paralelamente a lo que estás hablando, hay una discusión con un señor que se llama Yulito Pereda de Unpaco, defiende a José Daniel, tiene su visión, la gente le ha contestado muy bien. Y bueno, quería decir que al menos este hombre no ha sido chusma, no ha tenido ninguna cosa chabacana, lo animamos a que siga así, mientras no haya falta de respeto, yo creo, ofensas duras. Y quiero mencionarlo mostrar. Los otros días en un live en el que hablamos más sobre esto, lo dije, y ahora quiero mencionarlo. En estos días yo he estado viendo en las redes sociales algunos comentarios fuertes, incluso de exmiembros de la UNPACU, que están fuera del país, otros que están dentro, pero sobre todo vi un live que hizo una señora, sí, bastante fuerte. Y yo creo que en todo este escenario y en esta situación hay que escuchar las distintas voces. Evidentemente hay personas que van a estar prestadas a la seguridad del Estado y pueden decir lo que la seguridad del Estado quieren, pero me parece que tenemos que ser maduros y responsables también. Hay que ser responsables y escuchar los distintos mensajes que se están dando y sacar conclusiones porque ese hecho de estar completa todo el tiempo tildando a cualquier individuo que diga algo que yo no quiero oír, de que es de la seguridad del Estado, a mí me parece definitivamente patético. Y les hablo con toda franqueza. Yo vi uno de los live del hermano de José Daniel, de Luis Enrique Ferrer, realmente sentí lástima por ese individuo. Esos gritos, parecía que iba a morder el teléfono, insultando, diciendo cosas. Realmente eso, por Dios, eso no ayuda a nadie. Pero principalmente no ayuda a nadie cuando ese live, usted se imagina que ese live, o personas que están hablando todo el tiempo y gritando y diciendo, insultando y traidor y jejedó, todo eso. Cuando la gente del pueblo cuando la gente acá vea ese tipo de manifestación, de comportamiento, ¿qué piensa la gente? O sea, el régimen ahí no tiene que hacer ningún trabajo, créanme. Si el régimen muestra esas imágenes, no tiene después que hacer ningún trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es desmontarle todo ese discurso que el régimen durante años y por todos los medios de comunicación, con toda esa capacidad totalitaria que tiene, de mostrar que la oposición es gente chusma, es gente sin ningún tipo de nivel, es persona que no puede para nada representar un futuro gobierno, que no puede para nada llevar un país. O sea, esos son los principales que no pueden debatir, claro, ni entre ellos, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los argumentos más fuertes que el régimen ha manipulado durante años, y todos sabemos que es una total manipulación, porque quienes están realmente con un capital humano por el piso son ellos, pero ellos lo que quieren vender es que del lado de acá, eso es lo que somos nosotros. Entonces, quien salga a hacer cualquier tipo de declaración, quien salga a hacer cualquier tipo de presentación y empiece a hablar en esos términos de insulto, de grito, de que sencillamente esa persona sí es la que le está haciendo el trabajo al régimen cubano. La persona que insulte, la persona que se pone a hablar desaforada, esa persona sí le está haciendo el trabajo al régimen cubano. Y por otra parte, las quejas o las acusaciones que pueden haber o los pronunciamientos duros, hay que escucharlos y hay que ver qué hay detrás de ello. Porque en algunos casos puede haber que haya mentiras, pero no en todos los casos van a haber mentiras. Y yo ya he visto, como le digo, algunos pronunciamientos bastante complicados. Tengo mi experiencia en lo personal también en relación a eso, y me parece que hay que escuchar. Me parece que hay que escuchar más allá de caer definitivamente en ese insulto. Y hay que tener mucho cuidado también los medios de prensa cuando están hablando en una sola dirección, y todavía no he visto un medio de prensa independiente, no hablo de los del régimen, que le haya dado voz a alguna de estas personas que están manifestando quejas. Y eso realmente me llama la atención. Que no se le dé voz a alguna persona, incluso a algunas personas que están fuera del país, o sea, que están ya en Estados Unidos. Porque sería muy fácil incluso para el propio autoridades norteamericanas, en caso de buscar información fidedigna de todo lo que ha ocurrido también, poner a que algunas de estas personas hagan sus comentarios bajo juramento. O sea, que testifiquen bajo juramento de situaciones que han ocurrido, y eso implicaría y le daría un tono de más peso, no solamente de estos lleva y traes que están ocurriendo en las redes sociales, sino de pronunciamientos que tengan más peso.
Y repito, lamentablemente, porque me parece que los medios de prensa deben buscar las distintas visiones de un problema y de un conflicto. Me parece que hay que escuchar a algunos de esos activistas que están diciendo algunas cosas que son serias. Yamila Pérez dice, Rodiles, mucha gente aquí dice que tú te crees la super Coca-Cola y que por eso no comulgas con otros opositores, diciendo que tú tienes la palabra final. Dime si el grupo de ustedes está haciendo alianzas con periodistas independientes, artistas, religiosos, intelectuales u otros grupos de disidentes o movimientos. Bueno, Yamila, mira, primero estoy acá. Tú me estás haciendo todas las preguntas, a nadie se está censurando, se está discutiendo con toda claridad. Entonces, no, en ese sentido discrepo que uno crea que esté algún tipo de tarima en un nivel distinto. Segundo, puedes entrar en la página de YouTube de Estado de SATS. Te invito a que entres a la página de YouTube de Estado de SATS y veas desde el año 2010 hasta la fecha todos los encuentros que se han hecho, repleto de activistas y personas cuando lo permitían, y toda la interacción que tenemos con periodistas independientes, los programas que hacemos de divulgación de testimonios con gente en la calle, el trabajo de nosotros con algunos presos políticos. O sea, hay muchas cosas que puedes encontrar en el canal de YouTube y yo creo que pueden contestar por sí solos, más allá de las palabras que te estoy diciendo. Lo que te invito es que explores el canal de YouTube, que por cierto está bien organizadito, tienen listas de video, tienen distintas secciones, o sea, no te vas a perder, no vas a tener que pasar mucho trabajo para encontrar el trabajo ya ahí en concreto que hemos hecho durante años, ¿no? Jorge Luis Díaz nos contestaba lo que planteaba ahorita, decía, el turismo no será su primera fuente, pero es, digamos, el negocio particular de los López Calleja y los jerarcas del régimen. Sin duda, eso me refería. Sin duda, Jorge Luis, el turismo es clave. Y todas estas sanciones que tienen que ver con el tema de los vuelos, con el tema de los hoteles, todo eso me parece que es fundamental y realmente aplaudo tremendamente que esta administración haya desmontado lo que había montado la administración anterior. Héctor Curbelo Barrios dice, ahora mismo la comunidad cubana fuera de Cuba está teniendo un debate importante que antes no existía, y eso es gracias a las redes sociales, que ha sido el catalizador para que esto ocurra. Héctor, sin duda, el punto que yo agregaría acá es que todo ese debate está muy bien, pero me parece que ya empiezan a hacer falta actores políticos que lleven todo ese debate, porque al final todo esto, como decía, tiene que resumirse en que toda esa fuerza y todos esos movimientos y todos esos empujes se encaucen en una dirección o en dos direcciones, pero no puede ser completamente errático. Y en ese sentido me parece que es muy importante que aparezcan ciertos liderazgos, ciertos actores políticos que puedan llevar adelante este tipo de debate. Juan Carlos Herrera Costa dice, Cuba, la democracia de un solo partido en estado de sitio policial. Señorita Federica Mogherini, la democracia de un solo partido. Cuba se encuentra bajo estado de sitio por fuerzas policiales. Sí. Yo creo que es un magnífico Twitter, lo puedes usar como Twitter. Sí, no, ha sido hoy, el régimen ha desplegado desde ayer en la noche ha desplegado. Claudio, ya llevamos como una hora y tanto. ¿Qué dice por ahí Ángel Junior? Ángel Junior dice, palabras básicas de ese HP hipócrita de Luis Enrique. Bueno, ya después vemos eso. Sí, o sea, las partes personales preferimos no tocarlas acá porque se nos desvirtúa un poco la idea que tenemos, pero como decía ahorita, me parece que hay quejas importantes que tomar en cuenta, y quienes están hoy viendo este live, yo les recomiendo que le den un vistazo a algunas de las cosas que están apareciendo en las redes y algunos comentarios, algunos videos, y saquen su visión, ¿no? Su visión de todo este asunto. Entonces, bueno, Ayler me dice que conteste un comentario de alguien ahora mismo. Ayler, tengo un reguero de gente que, pero ¿sabes? Voy a ver, no sé si será que llegar a donde me dice, no, si no me lo pones. Yamilia, no, pero yo creo que contestamos uno de ellas, ¿no? Sí, que era sobre si nos creíamos la Coca-Cola o algo así. Entonces, bueno, Claudio, yo creo que lo vamos dejando, que ya se hace un poco tarde. Bueno, ya Marta Martín dice, ya la Unión Europea, desde la Unión Europea le están diciendo que dio el tiempo de soltar los presos políticos, ya no es la Europa de hace unos años atrás. Bueno, lamentablemente la Unión Europea ha estado bastante permisiva en los últimos tiempos. Una cosa es el Parlamento Europeo, otra es la Unión Europea, ¿no? Todavía no están en sintonía total. Entonces, hasta ahora han estado bastante permisivos. De hecho, después que hicieron la votación que estaba relacionado con el tema de José Daniel y los presos, al otro día había un grupo acá de negociantes reuniéndose para ver cómo podían evadir el embargo. Así que
lamentablemente esto tiene sus bemoles, ¿no? Así que vamos terminando, Claudio. Vamos No, terminando. y después vas a ver que hay un Yulito Perea que se coloque, que ha hecho las delicias paralelamente a Sí, esto, ¿no? bueno, vamos a ver. Mientras no caiga en ofensa, no hay problema. No, Si pero cae en ofensa, ya se él va. me dijo que estaba descalificando, ya tú verás Bueno, lo si que cae hace. en ofensa, ¿cómo se llama? Yulito Perea. Bueno, Yulito, si caes en ofensa, mi amigo, lamentablemente te tengo que decir que te vas, porque parte de las reglas que hemos puesto en este foro es que se puede discutir abiertamente y increpar, como mismo hizo. Tirarnos con todo, Sí, sin problema. no hay problema ninguno, contestamos, pero las ofensas personales, esa van para otro ruedo, ¿no? Así que, bueno, buenas noches, gracias por seguirnos. Yo creo que ha sido hoy una buena interacción y nos vemos en el próximo live, posiblemente en unos días, quizás el sábado, así que vamos a ver. Dice a él que ya le contestamos, entonces sí, estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, gracias, buenas noches y nos vemos. Cuídense.